Muy buenas tardes. A nombre del Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal, darle la más cordial bienvenida a esta entrevista en el marco del proceso electoral extraordinario 2024-2025. Pedirle atentamente si nos da su nombre, cargo para el que aspira y su lugar de nacimiento. Muy buenas tardes. Arnulfo Hernández Santana, contiendo para magistrado del Tribunal de la Disciplina y soy originario de aquí, de la Ciudad de México. Muchas gracias. Consultarle, al ver su semblanza de vida, usted tiene experiencia, entre otros, en Derecho Penal. ¿Cómo mediría usted o qué indicadores del desempeño cree que son necesarios para medir el desempeño judicial en materia penal? Muy bien, ¿cuáles son los indicadores? En este caso, en materia penal, se rige obviamente por atendiendo la comisión de los delitos. En la comisión de los delitos, en este caso, obviamente tenemos que atender los indicadores que se rigen más que nada por cuestiones de política criminal, ¿sí? Tenemos que entender que justamente la sociedad tiene una característica, en este caso, que obviamente los problemas sociales son los que generan, obviamente, en este caso, los índices delictivos. Cuando tenemos esa situación como tal, es donde tenemos que tener nosotros presente la forma en que cómo la sociedad está fluyendo, en qué forma están sucediendo, cuáles son las comisiones de los delitos más comunes y cuál es la forma que nosotros podríamos llegar inclusive a contrarrestar. ¿De qué forma? Justamente atendiendo justamente a las cuestiones de política social y política, ya que una persona como tal, inclusive atendiendo el extracto social que pueda tener, en este caso en ocasiones, puede ser muy común el que cometan ciertas conductas por zonas, hablando inclusive comúnmente de delitos de robo, justamente, en otras entidades como tal puede ser más comunes otro tipo de delitos de distintas naturalezas como tal, en este caso. Gracias. Sí, a mí me gustaría saber desde su perspectiva de funcionario público, entiendo por su currículum, ¿qué opinión le merece esta reforma al Poder Judicial? Mire, la reforma judicial, como justamente se deriva de la exposición de motivos, hay una gran necesidad. ¿Qué es esto? Porque el Poder Judicial se alejó de los principios más básicos, ¿cuáles son? Que es atender los problemas jurídicos legales de las personas, de la sociedad. Entonces, derivado de esto, justamente las personas obviamente ya no tenían una cercanía con sus juzgadores. Obviamente esto generó una cierta distanciamiento con el Poder Judicial, con la sociedad. La sociedad requiere de juzgadores de calidad, requiere de personas que realmente puedan atender y comprenderlos en sus problemas cotidianos. No solamente vamos a hablar de materia penal, sino todas las materias civiles, familiares, administrativas, agrarias. Obviamente las personas requieren tener un contacto con sus autoridades judiciales, que no es que le digan, pues voy a resolver tu problema de una forma favorable a ti, no, sino que entiendan las problemáticas de lo que está generándose en sus asuntos y que obviamente la gente tenga y comprenda cuáles son los sentidos de las resoluciones que se están dictando. ¿Para qué? Para que ellos también perciban y entiendan, y no con argumentos jurídicos tan sofisticados, vamos a decirlo de esa forma, para que ellos entiendan el porqué de la justicia, que sepan ellos cuáles son, por qué motivos sus autoridades judiciales resuelven en ese sentido. Muchas gracias, licenciado. Una siguiente pregunta. ¿Cuál considera usted que debe ser la conducta ética de una persona juzgadora en materia penal? Porque hay muchas quejas de las víctimas que en ocasiones señalan que hay, digamos, parcialidad en favor de la persona imputada. ¿Cómo resolver con una conducta ética esa tensión entre víctimas e personas imputadas? Muy bien. Yo creo que aquí tenemos que partir justamente de la base de lo que había comentado en la pregunta anterior, que justamente tiene que haber ese tipo inclusive de acercamiento. Obviamente la ciudadanía no es perito en derecho, pero sí se tiene que saber obviamente que cuenta con autoridades.
Hay inclusive en la misma Constitución ya estamos contemplando lo que es la justicia itinerante como tal. Es una forma de acercamiento hacia la sociedad que permite que ciertas conductas en balance en materia penal, inclusive en materia civil, puedan llegarse a mediar fácilmente por facilitadores como tal, en este caso acercarse con ellos, inclusive que ellos diriman sus controversias en una forma un poco más sencilla. Obviamente, si hablamos de delitos de mayor impacto, obviamente, aquí sí va a generar que se tengan que acercar justamente a los tribunales, en donde tendrán que llevar sus juicios correspondientes, y obviamente es en esa etapa justamente donde sí debe contar realmente con una institución del Ministerio Público y de la Defensoría, ya sea inclusive en este caso la oficial, que obviamente que tenga un poco también de mayor alcance con las personas, para que ellas también entiendan y comprendan cómo se está rigiendo los procedimientos. ¿Y por qué? Porque es no solamente de la vez hasta del imputado, sino también de los familiares y de la parte ofendida y también familiares, porque muchos de ellos en esas ocasiones también pues no entienden y obviamente tienen al familiar, en este caso como un imputado internado, y ellos piensan que se está haciendo a veces injusticias, ¿no? Y si lo vemos el otro lado también de la parte ofendida, cuando pasan ciertas circunstancias de dilaciones o no comprenden ciertos temas, que lo que está pasando en los juicios, obviamente ellos lo que tienen que tratar y buscar en este caso es ver cómo ayudar, cómo acercárseles un poco más, que las instituciones que están involucradas tengan más acercamiento hacia la gente. Muchas gracias, licenciado. Si nos pudiera dar un mensaje final, pero que borde sobre qué plan de trabajo presentaría usted en caso de ser electo magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Qué le presentaría al Pleno? Muy bien. Mire, en relación a ello, yo lo que he estado analizando, observando conforme a la reforma judicial, el Tribunal de Disciplina obviamente que va a absorber muchas funciones que inclusive en este caso contaba el Consejo de la Judicatura, pero son obviamente funciones mucho más amplias como tal. Ajá. Como les comentaba al principio de la pregunta, la primera pregunta, obviamente eso se generó obviamente por una cuestión muy importante, que teníamos que tener acercamiento a la gente, ¿sí? Obviamente que se necesitaba un cambio, un paradigma de este caso de la justicia. Yo con lo que he observado de la reforma judicial hasta el momento en materia del Tribunal de Disciplina, yo considero que ya está debidamente estructurado, que cuenta con los mecanismos adecuados para poder hacer funcionar el Tribunal de Disciplina. Creo que durante el transcurso, el camino que lleva el tribunal, en este caso, es ahí donde vamos a encontrar los problemas reales. Obviamente que el Tribunal de Disciplina cuenta con dos órganos muy importantes. El órgano de investigación, que obviamente ahí es donde vamos a encontrar justamente quizá una parte de los problemas más importantes para llevar a cabo las investigaciones adecuadas, y que esas investigaciones permitan inclusive al Tribunal de Disciplina realmente poder contar con los elementos para poder llevar a cabo una investigación y poder dictar resoluciones. Obviamente que inclusive la misma ley orgánica la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación establece que tiene que ser tiene que ser una evaluación de pruebas, pero esas pruebas es el mismo tribunal que las va a tener por medio de ese órgano de investigación. Ajá. Entonces tiene que ser una labor muy acuciosa, en la cual que yo creo que sobre la marcha se van a ir encontrando esas circunstancias en cuanto a cómo tiene que trabajar. Obviamente en cuanto al el otro órgano de disciplina, de observancia en cuanto a los juzgadores, obviamente también pues serán en los primeros 90 días que cuando ya sea electo un juzgador o un magistrado, que se tendrán que tener bases para poder saber cómo está funcionando, cómo está llevando a cabo su trabajo, antes del año, obviamente, en este caso. Obviamente ahí tendríamos que observar que justamente los procedimientos, que son los acuerdos generales que tiene que dictar obviamente en este caso el Tribunal de Disciplina, sean los adecuados y que sean los correctos para poder evaluar a los juzgadores, en este caso. Muy bien, pues le agradecemos su presencia, su participación, y le pedimos estar atento a las comunicaciones y determinaciones que tome este comité en los próximos días. Le agradezco muchísimo y es un honor para mí estar aquí. Al contrario, gracias.